Family, a prayer that we pray together is a Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for freedom of conscience. Hoy rezamos por la libertad de conciencia. Padre Celestial, te adoramos. We Tú ask que has querido que el hombre sea libre, te pedimos que liberes a aquellos que viven bajo gobiernos opresores e inspire a todos los líderes de gobierno a respetar la dignidad y conciencia de todo ser humano. Protege a nuestras instituciones católicas y a los fieles de quienes tratan de obligarlos a aceptar la inmoralidad. En todas las cosas, Padre Celestial, fortalécenos para permanecer fieles a ti y a tu santa voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. in the name of the Father and of the Son and of the Holy En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Almighty, ever-living God, who by a singular Dios todopoderoso y eterno, Saint Pius a share in the que cross concediste a San Pío de Pietrelcina, and by means presbítero, of his ministry renew la gracia singular de participar de la cruz de tu Hijo grant that through his y intercession renovaste por su ministerio may be united constantly las maravillas de, with Christ and de so tu brought misericordia. to the glory Concédenos of por su intercesión que, through our Lord asociados siempre a los sufrimientos de who Cristo, lives and reigns with you in the unity lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Ezra. King Darius Lectura del libro de Esdras. to the officials of En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: continue the work on dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su I antiguo also sitio. issue this decree. Estas son mis órdenes With these elders acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. of that house of God. From the En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, of Euphrates, con los impuestos de la región men be repaid for their del otro lado del río destinados al rey, without delay. se le pagará puntualmente los gastos a esos hombres para que no Let se it be interrumpa el carefully trabajo. executed. Yo, Darío, Elders of the Jews continued he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. message of the prophets. Haggai, Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, and the decrees of Cyrus y llevaron a cabo la reconstrucción of Artaxerxes. conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Completed this house on the Darío third day of the month y Artajerjes, reyes de sixth year Persia. of the reign of King Darius. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. And the other Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. They offered 100 bulls. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 12 he-goats, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, number of the 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de in Israel. their classes. And the Levites El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. the Passover on the Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos, los sacerdotes, y para sí mismo. Let us go rejoicing to the house of the Lord. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. We will go up to the Qué alegría sentí cuando me dijeron: Now we have set vayamos a la casa del Señor. O Jerusalem. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Compact unity. A ti, Jerusalén, Tribes go up. suben las tribus del Señor, según lo que Israel se les ha ordenado para alabar el nombre del Señor. To give thanks Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Seats for the house of David. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor.
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The mother of Jesus and his brothers came to him. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, He was told, pero no podían llegar hasta donde él estaba, "Are standing porque había outside, mucha and they gente. wish to see you." Entonces alguien le fue a He said to decir, them in reply, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. "Are those who hear the word of God Pero él respondió, and act on it." mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Last evening, as I was Anoche, cuando homily today and me estaba preparando para la homilía de hoy, pensando acerca del Padre Pío, flashed into my mind and recordé una memoria de hace 35 años. seminary studies. Recordé cuando comencé mis estudios en el seminario hace 35 años. Holy Apostles Primero Seminary estudiando filosofía en el seminario de los Santos Apóstoles en Cromwell, Connecticut. The seminarians are all given Y los seminaristas assignments, reciben diferentes apostolates that they're asignaturas, get experience in. My apostolados para apostolate I was given involucrarse y the para Padre Pio obtener Foundation. experiencia, y apostolado It was fue also in Cromwell, trabajar Connecticut, con la fundación del Padre Pío, también en Cromwell, Connecticut, ayudando a enviar correspondencia a las personas de la fundación en Estados Unidos. Y había un hombre muy alto ahí que era voluntario. Su nombre era Joe Peterson. Su historia y la razón por la que él estaba trabajando de voluntario ahí era que él había estado en la Segunda Guerra Mundial. Había sido soldado y él estuvo en la campaña italiana y él había estado en Foggia, que es ahí fue donde lo mandaron como soldado. Él y otros soldados estadounidenses fueron a San Giovanni Rotondo, donde conocieron al Padre Pío, y tuvo un impacto tan grande en él y los demás soldados, en particular su amigo Joe Peluso, que solían regresar regularmente. Él cuenta que de hecho realizó 15 viajes para visitar al Padre Pío. Lo conoció en 1944. El Padre Pío murió en 1968 en este día, el 23 de septiembre. Así que durante esa época él siempre contaba esas historias acerca del Padre Pío. Y él hablaba acerca de cómo el Padre Pío en cierta ocasión dijo que no existen las coincidencias, y señalando hacia el cielo. Muchas otras historias, lamentablemente no las recuerdo, me gustaría, pero nada más el impacto que tenía en cualquiera que lo conocía, al Padre Pío. También podemos pensar en aquellos que no lo conocieron, pero que escucharon su historia y su historia los afectó. Un hombre que no católico, Bernard Ruffin, escribió lo que muchos consideran una de las mejores biografías del Padre Pío. La tenemos en nuestro catálogo religioso. En cierta ocasión yo estaba volando y But on this particular flight, I was ministered to by yo estaba, another Catholic who had a great devotion. otro católico empezó a hablar conmigo, y ese católico tenía una gran devoción por el Padre Pío y me envió su libro preferido, escrito por un hombre de nombre Adolfo Avetato, quien había escrito un libro titulado El Padre Pío y yo.
Y hay maravillosas historias contenidas en este libro. El Padre Pío tenía muchos hijos espirituales. Uno de ellos era Adolfo, este hombre que cuenta su historia en el libro, su propio encuentro. Él y su esposa fueron el último matrimonio que el Padre Pío celebró, pero él habla acerca de sus diferentes experiencias y una de ellas es un milagro. Una de las cosas que yo pienso que es tan atractiva del Padre Pío es que él hace real lo sobrenatural. Cuando mi padre leyó ese libro de Bernard Ruffin, a partir de ahí tuvo gran devoción por el Padre Pío. Él tenía una pequeña estatuilla del Padre Pío y una de las últimas cosas que hice cuando eh, clausuramos la casa de mis padres fue le regalé esa estatuilla a uno de sus amigos, Dani, que también era muy devoto al Padre Pío. Saludos, Dani, si estás escuchándonos. Y Dani, de hecho, suele rezar con un pequeño folleto que la Fundación del Padre Pío publica en Cromwell, Connecticut. Y creo que lo que atrae a los hombres en particular y a todas las personas a la devoción al Padre Pío, se trata de dos cosas. En realidad hay muchas cosas acerca del Padre Pío, pero uno de nuestros empleados me dijo en cierta ocasión que para él, el Padre Pío le ayudó a darse cuenta que su destino es el cielo. Le ayudó a pensar en la vida por venir y a prepararse para ello, pero también a aceptar mejor la cruz. El Padre Pío recibió los estigmas, las heridas de Cristo, el 20 de septiembre de 1918 y las tuvo durante 50 años, hasta el 23 de septiembre de 1968, el día de su muerte. Pero después de su muerte, desaparecieron las llagas que él había tenido, porque hay solo uno que lleva esas llagas para siempre en la gloria, nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión, el Padre Pío le preguntaron, ¿duele? Y él contestó, ¿crees que están de adorno? El Padre Pío también tenía sentido del humor. Y Adolfo cuenta un par de experiencias que tuvo con él. En cierta ocasión, él estaba estudiando para sus exámenes, me parece que era para titularse en Derecho, y el Padre Pío le dijo, no tienes que venir aquí todo el tiempo para pedirme que rece, simplemente mándame a tu ángel de la guarda. Así que Adolfo se sentía tan nervioso acerca del examen que fue a la capilla 6 veces y envió a su ángel de la guarda. Pasó sus exámenes sin ningún error, tuvo un puntaje perfecto de 30, era el puntaje máximo. Y así que fue a visitar al Padre Pío y él le dijo, ¿qué crees que estoy sordo? ¿Que me tenías que mandar a tu ángel de la guarda 6 veces? Pero lo sobrenatural se volvía real con el Padre Pío. Cuando estaba esperando su primer hijo, él le pidió al Padre Pío que rezara por él y él le dijo que habría de nacer, que habría de morir, habría de vivir y que iba a ser varón. Y efectivamente fue lo que pasó. Hubo complicaciones con el embarazo cuando su hijo nació, estaba morado, no estaba respirando. El doctor puso al niño a un lado y dijo, no hay nada que podemos hacer, ahora tenemos que trabajar para salvar a la madre. Ahora Adolfo llamó al monasterio y pidió las oraciones del Padre Pío y efectivamente el niño se recuperó y el Padre Pío dijo, sufrí mucho por él, tráigamelo, quería conocer al bebé. Así que él hace real lo sobrenatural para nosotros, lo vuelve tangible, pero también la misericordia de Dios. El Padre Pío mismo sufrió y nos muestra el
valor de nuestro sufrimiento, que es parte de nuestra participación en la vida de Cristo cuando sufrimos con Él, de manera que su vida sea revelada. Todos tenemos participación en ello. Y el Padre Pío nos ayuda a aceptar eso con resolución y con amor, porque el sufrimiento unido al amor y las oraciones es lo más poderoso que hay sobre la tierra, pero también nos enseña acerca de la misericordia. Una de las cosas que nos dejó y que aún funciona es un hospital moderno. ¿Y qué nombre quería ponerle? El hogar para el alivio del sufrimiento. No se trataba solamente de ofrecer los sufrimientos, por más importante que sea, sino que también quería aliviar los sufrimientos de los demás. Así que llamó a ese hospital el hogar para el alivio del sufrimiento. Así que para las dolencias físicas del cuerpo, él quería traer alivio a las personas de la manera que le fuera posible al fundar ese hospital, pero también para el alivio del sufrimiento más profundo, el sufrimiento del alma. En especial, era conocido por las confesiones que escuchaba. Mario Prusi en 1957 él cuenta que en una entrevista que le hizo Raymond hace unos años atrás, él cuenta que en 1957 había ido a confesarse con el Padre Pío y no quería marcharse porque estaba tan enfrascado en lo sobrenatural que rodeaba al Padre Pío. Adolfo cuenta que en cierta ocasión estaba conversando con el Padre Pío y otros frailes. Y él dice, yo era joven, así que a veces yo hacía preguntas tontas que no debería haber hecho, o que no haría ahora que soy más maduro. Pero él le dijo, Padre, ¿alguna vez usted ha visto a Jesús? Se me quedó mirando como diciendo, ¿cómo se te puede ocurrir esa pregunta? En cambio, hizo pausa un momento y contestó, Dios es luz. Mientras más pura es el alma, más siente el esplendor de esa luz. Y uno de los frailes le preguntó por qué es que hablaba tan poco. El padre le contestó, porque tengo que estar ocupado hablando con Dios. Y lo último que él recuerda, que el Padre Pío lo aceptara como hijo espiritual. El Padre Pío le dijo, sé un hijo digno, porque el mundo está cansado de las palabras. Necesita ejemplos. El mundo está cansado de las palabras. Necesita ejemplos. Cuando pensamos en nuestras lecturas del día de hoy, el Padre Pío por seguro fue uno de aquellos que fue padre y hermano para Jesús, de la manera en que Jesús lo define. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Así que hay que escuchar la palabra, pero también hay que incorporarla en nuestras vidas. Debemos esforzarnos en cumplir la voluntad de Dios lo mejor que podamos, vivir de manera diferente, vivir el Evangelio de manera plena. El Padre Pío habló acerca de la realidad de sus propias dificultades y en la primera lectura de hoy que tuvimos de Esdras, ayer también tuvimos una lectura de Esdras y este es un evento milagroso que ocurrió para el pueblo judío. Habían sido llevados en cautiverio a Babilonia, el templo había sido destruido, Jerusalén había sido destruida y el pueblo fue llevado al cautiverio durante 70 años. Y están pensando en la visión de los huesos secos de Ezequiel, que no hay esperanza. Pero entonces algo milagroso ocurre. El rey Ciro de Persia dice,
El Señor me dijo que le construye una casa y manda al pueblo de regreso a su tierra natal. Y hoy en día, el sucesor de Ciro, Darío, está poniendo fondos reales para completar ese templo. La- el pueblo está celebrando la dedicación del templo del Señor ahora, así que hay una restauración, pues estaban en el exilio y ahora hay restauración. Y todo esto señala a estos eventos históricos de la historia de la salvación, señalan que hay algo mucho más grande que ha de ocurrir en Cristo. ¿Acaso no rezamos en el Salve Regina, nosotros los desterrados hijos de Eva, exiliados, llorando en este valle de lágrimas? Estamos en un exilio, en este valle de lágrimas. Pero Cristo es aquel que nos saca de ese exilio, de ese llanto. Al final ha de llevarnos no a una Jerusalén celestial, sino a la Jerusalén, no a una Jerusalén terrenal, sino a una Jerusalén celestial, donde se nos secarán todas nuestras lágrimas y compartiremos su gloria para siempre. La gente amaba al Padre Pío porque él hacía esto real. Y quiero concluir con una oración que está en el libro publicado por la Fundación del Padre Pío. Él solía rezarla después de la comunión. La gente, cuando él celebraba la misa, le encantaba verlo celebrar la misa porque él rezaba con tal intensidad que había algo sobrenatural en la forma en que celebraba misa. Él inclinaba la cabeza y realizaba una acción de gracias durante 15 minutos. Voy a leer una parte de su oración al final de mi homilía el día de hoy. Permanece conmigo, Señor, pues es necesario tener tu presencia para no olvidarte. Sabes cuán fácilmente te abandono. Permanece conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fortaleza para no caer tan a menudo. Permanece conmigo, Señor, pues tú eres mi luz, y sin ti no tengo significado ni esperanza. Permanece conmigo, Señor, pues tú eres mi luz, y sin ti estoy en las tinieblas. Permanece conmigo, Jesús, porque en la oscuridad de esta vida, con todos sus peligros, te necesito. Ayúdame a reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, el poder que me sostenga, la singular alegría de mi corazón. Concede que te ame con todo mi corazón mientras esté en la tierra, de manera que pueda continuar amándote perfectamente durante toda la eternidad. Querido Jesús, amén. Cristo es el sumo sacerdote de su pueblo, es en él que nos congregamos para presentar nuestras oraciones al Padre. Que el Espíritu Santo guíe y dirija los esfuerzos de todos los fieles misioneros, sacerdotes, hermanos, hermanas y apóstoles laicos, cuyas vidas están dedicadas a anunciar el Evangelio. Roguemos al Señor. Que los líderes de las naciones se unan en preocupación por los pobres y marginados del mundo. Roguemos al Señor. Que respondamos a nuestro llamado a ser un pueblo santo, al proteger y respetar toda vida humana, especialmente los que son más inconvenientes y fáciles de ignorar. Roguemos al Señor.
For all EWTN por todos los empleados de WTN, que sean bendecidos en su servicio a Dios y su iglesia, pray to the Lord. roguemos al Señor. For those preparing for death, Por aquellos que se preparan para la muerte, que sean robustecidos y conozcan la paz de Cristo, roguemos al Señor. Lord God, source of all good, Señor Dios, fuente de todo lo bueno, escucha nuestra oración, inspíranos con buenas intenciones y ayúdanos a cumplirlas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. pray, brethren, that my sacrifice and yours Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. receive, O Lord, we pray, the offerings placed on your altar. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, y del mismo modo que por estos santos misteriosos le diste a él la gloria, Your pardon, concédenos también a nosotros tu perdón. O Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Your hearts. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Let us give thanks to the Lord our God. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. It is truly right and just, our duty and our salvation. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Our Lord, Dios Todopoderoso y Eterno, you bid your por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío de Pietrelcina, words que of fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. angels and saints. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, And we acclaim. te aclamamos llenos de alegría.
You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise, for through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. that they may become the body and blood Por eso te suplicamos of Jesus Christ. que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para On ti, the night he was betrayed, he himself took bread. de manera que sean He said the blessing, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, saying, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan for you. y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the Del blessing mismo modo, acabada la cena, to his disciples, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, my blood, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de su heredad junto con tus elegidos. with Saint Pio, Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, may this sacrifice San Pío y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. and Stephen, our bishop, Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León XIV, a nuestro obispo Estives, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti.
scattered throughout the Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. pleasing to you, Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, to enjoy forever the fullness of your glory a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. all that is Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. unity of the Holy Spirit. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, eamque secundum voluntatem Tuam pacificaria coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Supper of the Lord. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Behold, I am with you always, even to the end of the age, says the Lord. Este es el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo. Para todos aquellos que no puedan recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo que estés presente en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Yo me abrazo a ti como si estuvieras a mi lado y me uno completamente a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén.
Let us pray. Oremos. May partaking at the heavenly table, Almighty God, Que esta mesa celestial, confirm and increase Dios Todopoderoso, in all robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos that we la festividad de San Pío de Pietrelcina, para que conservemos íntegros el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits
who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest, and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.